Bueno, entonces vamos a comenzar nuestra segunda hora, como les comentaba ahora. Son dos personas que realmente ustedes se van a quedar, wow, ¿en serio? Sí, porque ellos han tenido una trayectoria inmensa en Canadá. Son personas que ustedes ya conocen. Bueno, a Claudita, pues nuestra mentora, los que han estado en nuestros webinars saben ya más o menos a qué se dedica, cuánto lleva en Canadá. Y Francisco, si no estoy mal, es la primera vez que nos acompaña en un en vivo, en un webinar, pero sí nos ha acompañado en entrevista y es precisamente hablando sobre el tema de empleo. Entonces, vamos a dar inicio. Recuerden que pueden levantar la manito o escribir sus preguntas en el chat. Entonces, antes de iniciar, quisiera que por favor, Claudia, nos digas un poco de ti para aquellas personas que no te conocen, en qué provincia estás y en dónde estás laborando ahora. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudia Rodríguez. Yo me encuentro en la ciudad de Winnipeg, en la provincia de Manitoba. Llevo un poco más de un año y medio en Canadá y en este momento estoy trabajando con IKEA. Todavía estoy en uniforme. ¿Estabas trabajando ahora? Sí, sí, yo vengo de la oficina, estaba en la oficina y llegué hace un rato. Sí. Ay, bueno, entre otras te felicito pues por lo que nos comentaste acerca de tu hijo. Y Sí, nada, estamos súper ansiosos de que nos sí, cuentes cuándo viaja tu hijo para sí. encontrarse contigo. Bueno, así como súper en resumen, el papá no le dio el permiso de salida, tuve un proceso legal, una demanda, un proceso de casi 2 años, y finalmente tuvimos la audiencia y ya ahorita me le aprobaron la visa a mi hijo, entonces ya con ganas de que llegue porque ya llevo casi 2 años sin ver a mi hijo. Genial, ay no, a mí me alegra tanto. Los que Sí, somos mamás entendemos, yo creo que sí, estamos sí. aquí con el corazón. Ay. Y yo estoy aquí sola, pues vine sola, realmente mi compañía es mi hijo y por esas cosas que uno hace y lo que tenga que hacer, me tocó dejarlo atrás para buscar una mejor vida para él. Entonces, nada, por lo Ujú. que te haya tenido que pasar, todavía estoy en la lucha y todavía me faltan hacer algunas cosas para que todo este proceso termine, pero todo vale la pena y aquí sigo. Ahí está, entonces precisamente por eso estamos acá, ¿no? Para que las personas sepan la experiencia real, ¿no? No es como que, bueno, LinkedIn muy chévere, pero en realidad cómo es buscar empleo y cómo es la experiencia en todos los aspectos. Bueno, entonces vamos ahorita con Francisco. Hola Francisco, tiempo sin verte y pues es un placer tenerte acá porque tú tienes 10.000 ocupaciones, entonces cuéntanos de ti un poco para que la gente te conozca. Súper, gracias Andrea y muy buenas noches a todos los participantes del día de hoy aquí en este espectacular webinar con AC Canadá. Como Andrea lo dice, mi nombre es Francisco Rojas, yo emigré con mi familia a Canadá en diciembre de 2021. Yo soy el acompañante, mi esposa es la estudiante internacional. Yo hago parte, digamos, o mi profesión es, yo soy ingeniero de sistemas, estoy en el área de tecnología. Desde hace más o menos unos 10 años me pasé de tecnología a tecnología a un poquito más al área de consultoría y de ventas, y hoy en día soy responsable de todo el negocio de Azure, AWS y Google Cloud para Canadá. Entonces, es un negocio bien interesante, pero más importante es el compromiso que tiene uno de ayudar la economía canadiense de estar avanzando. Súper contento de poder compartir la experiencia, los tips, las buenas, las no tan con buenas, pero las que finalmente nos tienen aquí donde estamos y poder compartir todo ese conocimiento con todas las personas que estamos hoy aquí. Claro que sí, bueno, gracias Francisco. Y pues, como siempre te digo, qué energía. La gente yo creo que se motiva demasiado al escucharte hablar de la parte de empleo. Bueno, ya como sabemos por motivos de tiempo y pertinencia, vamos a dividir esta entrevista, bueno, esta webinar mejor, en dos ejes temáticos. El primero es abordaremos varios temas relacionados con el proceso de búsqueda de empleo y de selección desde la experiencia de cada uno de nuestros invitados. Y en el segundo nos centraremos en algunas características generales de la vida laboral en Canadá, como es el clima laboral, bueno, ese tipo de preguntas que a veces se nos ocurren. Entonces, dando inicio al primer eje temático en cuanto a experiencia, Claudia, iniciemos contigo y cuéntanos, pues, digamos, cómo fue tu experiencia y nos puedes contar esa experiencia, la primerita buscando empleo y cuál fue tu primer empleo y cómo lo conseguiste.
Bueno, la primera experiencia buscando trabajo, digamos que todo arrancó ya con la necesidad de comenzar a laborar después de estar estudiando y que los ahorros definitivamente no alcanzan para durar un año como ellos pretenden. Entonces, digamos que arranca toda la parte de construcción de la hoja de vida, digamos que la universidad nos apoyó en ese sentido porque es muy importante una hoja de vida acorde al mercado canadiense y acorde a la posición que se necesita, ¿sí? Entonces, digamos que yo arranqué por el camino muy largo y pues yo misma traté, la universidad nos dio algunas herramientas, existen muchas herramientas y por lo mismo uno puede perderse muy fácil. Entonces, aquí como el buscador de trabajos, aparte de LinkedIn, está Indeed, que es como el más conocido. Existen otros también aquí en Canadá, pero digamos que yo utilicé fue ese. Entonces, Indeed también tiene mucho material para uno poder construir su hoja de vida. Entonces, lo que pasa es que iba navegando de link en link, porque yo decía, bueno, los verbos, los adjetivos, ¿cómo coloco esto? No sé qué, en qué orden están. Comencé a seguir a una chica colombiana que me gusta mucho, ella tiene origen ruso, ella está en Toronto y ella da muchas explicaciones porque ella trabaja desde el lado de recursos humanos, entonces digamos que para mí también ella fue una guía importante cuando yo comencé a armar esta hoja de vida. Me gasté mucho tiempo, siento que lo hice de la manera difícil, no fue la mejor tampoco, y entonces arranqué por ese lado, arranqué por el lado de Indeed. Y también imprimí mis hojas de vida y la gente te dice, pues porque tú estás buscando un trabajo de entrada, algo que te, no sé, una tienda. Entonces yo comencé aquí, tengo comercio cerca, imprimí mis hojas de vida y comencé a andar porque la gente te dice, ¿no? En la universidad me decían, no, es que aquí es muy común que uno entre y pregunte por el gerente de la tienda, te presentas, le entregas tu hoja de vida. Y lo intenté. Lo intenté, pero también siento que las cosas han cambiado mucho y ya también siento que las cosas no funcionan así. La gente todas me devolvían, no, váyase a la página, aplique desde la página de la empresa. Participé en sesiones de trabajo con la universidad, en ese momento eran virtuales, pero todas decían como remítase a la página de la empresa, que ahí están los cargos que están publicados y ahí, desde ahí puedo aplicar. Eh, por Indeed fue que precisamente encontré, en ese momento apliqué a varias cosas, pero lo que me salió en ese momento fue entrevista en Staples, que es como una comercial papelera, y me salió entrevista en IKEA. Entonces, digamos que también fue como practicar la entrevista, porque no es solamente la hoja de vida, sino ya prepararte. Funciona mucho, uno está acostumbrado a hablar mucho de uno y yo vivo y yo tengo tantos años y yo soy colombiana y entonces sí, entonces uno habla mucho de esas cosas, pero en realidad aquí a nadie le importa la vida personal de uno. A ellos no les interesa cuántos años tienes, a ellos no les interesa si tienes hijos, no les interesa tu vida, les interesa tu experiencia profesional y cómo puedes aportar al negocio. Entonces desde ahí también tocó como practicar y pues entender un poco qué te podían preguntar. Siempre te preguntan, bueno, háblame de usted. Entonces esa pregunta envuelve muchas cosas y es lo primero que te preguntan y te lo preguntan en todas partes. Es la primera pregunta. Y entonces uno tiene que ya tener medio construido qué, ¿no? Entonces, eh, algo que me pareció súper bueno que también hice cada vez que iba a las entrevistas era qué me salió bien y qué me salió mal, ¿no? Entonces como que salía y dije, ups, como si yo voy a una entrevista para trabajar en el piso de venta de la tienda, no puedo decir que yo tengo 2 maestrías y que hice no sé qué y que hice sí sé cuánto, pues porque entonces tu perfil está demasiado alto para lo que la tienda necesita. Entonces digamos que, o por ejemplo, preguntas que no supe responder o que me sorprendieron. Por ejemplo, me dijeron, ¿cuáles son las 3 aplicaciones que más usa en su celular? Y yo como que, bueno, diga algo inteligente. No puede decir que va a haber Instagram, no puede decir, o sea, no. Entonces, como que todas esas cosas particulares, entonces, ¿qué hice bien? ¿Qué podría mejorar para la próxima vez? Eh, Obviamente siempre investigar sobre la empresa antes de. Entonces, toda esta preparación de la entrevista, que es súper importante,
Y así fue que yo, cuando ya pasé la primera entrevista que fue en Staples, pues que yo dije, esto no salió tan bien. Entonces ya iba más preparada para la IKEA. Y entonces en IKEA sí me fue mucho mejor, definitivamente se siente muy distinto cuando uno va preparado y va así. Y pues la verdad es que IKEA me gustaba mucho, entonces yo hablé mucho desde la pasión que sentía por la empresa. Entonces realmente eso me ayudó mucho. eh, y realmente ella me dijo, hay un lugar para ti en esta empresa. Tal vez no sea conmigo porque no tengo un cargo para el número de horas que me gustaría darte, pero seguramente vas a tener un cargo en la empresa. Y así fue que digamos que conseguí mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue con IKEA y ahí sigo. Después, en este año, llevo un año con IKEA y he tenido dos promociones ya en IKEA. Ya he tenido dos promociones. En este momento ya puedo decir que tengo un horario de lunes a viernes en un horario decente, porque antes me tocaba trabajar viernes, sábados y domingos, no importan los horarios, hasta las 9 de la noche, muchas veces, muchas veces. Entonces, digamos que en este momento ya ha cambiado mucho, pero depende mucho de las personas. Veo también muchas personas que llevan 10 años y siguen haciendo lo mismo. Entonces, realmente la cuestión está en uno y en lo que uno se proponga y en lo que quieras lograr y hasta donde quieras llegar a ser. Porque yo siento que aquí en ese sentido Canadá apoya mucho. O sea, las personas que quieren crecer pueden crecer, pero tienes que tener la voluntad para hacerlo, ¿sí? O si no te quedas ahí y si ahí estás cómodo, pues es tu decisión. Pero un poquito muy en resumen, esa fue mi experiencia, así fue que empecé mi primer trabajo. Claro que sí, Claudita, muchas gracias por compartir tu experiencia y pues me da risa porque Francisco está, sí, 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 definitivamente, porque ahorita ya a Francisco le vamos a dar también el uso de la palabra, nos va a comentar cómo fue su experiencia y él está, digamos, de acuerdo, yo sé que sí, con lo que acaba de decir Claudia ahorita y es, todo depende del tipo de persona que eres. Si quieres de verdad ascender y lograr un desarrollo profesional, lo puedes hacer, pero depende de tu actitud, depende también de tu propósito y de que de verdad te disciplines a hacer lo que es pues, ascender o subir de cargos o bueno, como se llame en sí eso. Entonces, vamos a hablar ahorita con Francisco. Francisco, cuéntanos porque tú, a mí siempre me gusta escuchar la historia de Francisco y es una historia bastante particular. Cuéntanos cómo fue conseguir ese primer empleo. Bueno, digamos que, como tú lo dices, Andrea, es un caso bastante particular. Y vamos a remontarnos un poquito a cuando estaba yo en Colombia. Entonces yo estaba en la empresa Ingram Micro, es el distribuidor de tecnología más grande del mundo. Y yo tenía una responsabilidad, digamos, a nivel nacional. En ese ejercicio, recuerdo que mi primera actividad fue cuando recibimos los permisos con mi familia, pues lo que uno normalmente piensa, ¿no? Bueno, te puedo renunciar. En ese proceso, entonces yo intenté hacer el proceso normal, le dije a mi jefe, venga, no puedo estar, tengo que renunciar, etcétera, etcétera. Y pasó eso que uno cree que solo pasa en las películas o a la gente, uno no sabe dónde, pero no le va a pasar a uno. Y fue cuando la misma empresa me dijo, espere que le puedo hacer, o somos una empresa multinacional y podríamos evaluar alguna opción para que usted continúe trabajando desde Canadá. Luego de bastantes revisiones internas con la compañía, pues yo continué trabajando por un trimestre para la compañía en Colombia, prestando servicios desde Canadá. Y aquí es donde viene la parte interesante, ¿no? Porque de pronto quienes tuvieron la oportunidad de la entrevista que hicimos, aquí fue cuando empecé a darme cuenta que lo más fácil del proceso de entrevista es encontrar la primera entrevista, ¿sí? Porque de ahí para arriba, como para conectando un poquito a lo que dice Claudia, viene la preparación de la entrevista, que eso es realmente donde está la magia del asunto. Entonces, para resumir un poquito ese pedacito, pues yo continué trabajando para Colombia. Esos 3 meses que estuve aquí trabajando, prestando servicios para Colombia, realmente como buen colombiano, me fui para la oficina así no fuera mandatorio y estuve haciendo networking. Lo mismo que hacemos en LinkedIn, pero en personal. Entonces, vamos a la oficina, vamos a conocer qué hace la gente, vamos a revisar qué están haciendo, entender cómo funciona la empresa, etcétera, etcétera. Y en ese proceso, estaba buscando qué posiciones estaban saliendo en la misma compañía, pero al mismo tiempo estaba buscando las páginas de las otras compañías y las oportunidades que estaban siendo publicadas en LinkedIn. Esto deja el primer punto importante y es, desde que estás en Colombia tienes que empezar a pensar cuál es la compañía en la que quieres estar. ¿Sí? Y hay que soñar en grande. Nadie nos va a decir que no.
Entonces, quiero estar en Microsoft, quiero estar en Google, quiero estar en Coca-Cola, la compañía que te gusta. Quiero continuar con mi carrera profesional. Entonces, ese va a ser tu meta y vamos a ponernos ese horizonte. Y eso fue lo que empecé a hacer yo. Bueno, tengo la oportunidad de seguir con esta compañía por 3 meses. Vamos a aprovecharlas, porque eso nos permite tener un ingreso por los primeros 3 meses, pero vamos a ver y porque toca hacer el camino para el futuro. En ese proceso, pues salió una posición en la misma compañía. Como les comentaba, lo más fácil fue conseguir la entrevista. Y luego de eso, entender cómo funcionan las empresas en Canadá. Entonces, es cómo preparas una entrevista. Y preparar una entrevista yo considero que tiene 3 puntos importantes. El primero, entender la empresa. ¿Cuál es la misión de la empresa? ¿Cuál es la visión? Francisco, pero me estoy presentando para un puesto de cajero. No importa, tienes que entender cuál es la misión y la visión de la empresa. Porque tienes que alinear tus respuestas a lo que la misión o lo que la empresa quiere ser cuando a futuro, en largo, mediano y largo plazo. Entonces tienes que entender la misión y entender qué es lo que hace la empresa, por qué lo hace y para qué lo hace. No es lo mismo una entrevista para una ONG que para una empresa que es enfocada a negocio y genera profit. Entonces tienes que entender qué está haciendo la empresa. Lo segundo, entender cómo tú vas a agregarle valor a la empresa. Lo decía Claudia, es, oiga, y es la primera falla que tenemos de pronto nosotros. En la hoja de vida ponemos quiénes somos, qué hacemos, qué estudiamos, cuáles eran mis responsabilidades durante los últimos 10 años. Y otras recomendaciones, cambia esa hoja de vida de la mano de tu perfil de LinkedIn. Dedica 3 puntos a cuáles eran tus responsabilidades, pero dedica 5 puntos a cuáles fueron tus logros durante tu tiempo en la empresa. Entonces, venga, yo era el gerente de ventas, pero mi logro fue que multiplicamos por 200% el revenue mensual de la compañía. ¿Sí? Y eso empieza a alinearlo, porque esa es tu hoja de vida tradicional, pero luego tienes que alinear eso que tienes en la hoja de vida a lo que dice el job description o la postulación de la empresa. Entonces estamos buscando, y vamos a tenerlo simple, estamos buscando un cajero que ayude a tener una nueva experiencia para nuestros clientes. Venga, yo era gerente de ventas en Colombia, pero quiero ayudarle a esta empresa para que las personas que van todo el día a la tienda en tal lugar tengan una experiencia best in class. Y de paso, vamos a ayudar a incrementar los ventas. ¡Wow! Esta es la persona que quiere la empresa. Entonces, primera recomendación, entiende la empresa. Segunda recomendación, enfoca tu hoja de vida en logros que tuviste y prepara tu entrevista para alinear esos logros a lo que el job description dice y lo que alinearon la misión y la visión de la empresa. Y la tercera, no te dé miedo preguntar. En Colombia estamos acostumbrados a que las entrevistas es, vamos y esperamos que dice el entrevistador. ¿Sí? Y si el entrevistador acaba la entrevista, muchas gracias. No te dé miedo preguntar. Y eso es, ¿puede usted decirme un poquito más, por ejemplo, cuál es la posibilidad futuro de crecimiento profesional que tengo en la compañía? Depende del rol, pero es una muy buena pregunta. La segunda, ¿cuáles son los planes de expansión de la compañía? Eso le da a entender al entrevistador también que tú estás interesado en la compañía y que no vas a ser una persona que va a estar en la compañía en 15 días y te van a reemplazar, o por 20 días, o por un mes, sino que quieres construir un futuro en la compañía. Les voy a contar algo, y es algo que de pronto en Colombia es difícil. En la compañía donde estoy, hay personas que llevan 25 años en la compañía. ¿Sí? Entonces, aquí en Canadá, en algunas compañías todavía puedes pensar en construir tu proyecto de vida con una compañía. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Francisco, pero pues es que me estoy presentando a un puesto de atender el drive-thru. Nuevamente, soñemos en grande. Nadie nos va a decir que no. Y cuando nos ponemos esa meta grande es cuando podemos empezar a orientar nuestro esfuerzo para eso. Pero a grandes rasgos yo diría que es un poquito de la historia de cómo fue mi primer trabajo y 3 tips importantes cuando estás haciendo tu hoja de vida y tu primera entrevista. Claro que sí, gracias Francisco. Y ahorita sí está viendo por lo menos a Juliana. Juliana está ahí así. Tome nota porque ella está en este momento ya también mirando eso de la búsqueda laboral y pues yo sé que muchos están iguales, aunque estén en Colombia, ya tienen allí como la experiencia y los tips, que es súper importante. Ahora, Francisco, pues yo sé que estuviste en la primera hora y va muy de la mano lo que acabamos de hablar con LinkedIn, ¿no? Con nuestros coaches, es precisamente eso y miren que aquí lo estamos confirmando con personas que ya están en Canadá y que ya vivieron ese proceso de búsqueda laboral. Entonces, pasando, digamos, un poco a otro tema, pues igual el tema es el empleo, pero digamos, una pregunta muy importante que de pronto me gustaría abordar es, ¿qué es lo más o qué fue lo más fácil y lo más difícil? Ustedes dicen, uy, yo esto sí no lo volvería a hacer, por aquí estaba metiendo las de caminar, digamos cositas así que le puedan servir a las personas que están conectadas en este momento.
y qué consejos ustedes les pueden dar, digamos, si hagan esto o no hagan esto. Entonces, Claudia. Bueno, a mí realmente lo más difícil sí me pareció el tema de la hoja de vida, porque es que en Colombia estamos acostumbrados a que tenemos que poner todo, ¿no? Entonces, y pensamos que todo es valioso y es que esto yo lo hice y es súper importante, pero realmente armar una hoja de vida acorde a lo que está esperando la empresa y el trabajo no es tan sencillo. Entonces, digamos, sí, tú tienes experiencia en muchas cosas, pero así como lo decía Francisco, ¿cómo acomodas eso a que si es una empresa y vas a atender servicio al cliente, cómo esa experiencia que traes o esas habilidades que adquiriste te sirven para demostrar que tú puedes ofrecer ese servicio al cliente? Entonces, digamos que escribirlo no es tan sencillo y digamos que uno tiene que ser súper conciso. Somos personas normalmente o uno de los grandes perfiles que tenemos somos personas con mucha experiencia, muchos años, muchas empresas. Entonces, resumir eso para que no sean más de 2 hojas y que podamos contar toda la historia es difícil, ¿no? Es bien difícil. ¿Qué vendes? ¿Qué no vendes? Entonces, a mí me costó mucho, por ejemplo, nuestras hojas de vida son cronológicas, pero puede que no todas mis experiencias sean relevantes para ese cargo. Entonces, realmente aquí lo importante y lo que me parece difícil es que para cada posición, para cada empresa, entonces esto es como, ahora sí como el cuento, buscar trabajo es un trabajo de tiempo completo. Y así es, tal cual. Realmente es mucho trabajo, arrancar con una compañía, ver una posición, ajustar la hoja de vida para que la hoja de vida diga, esta hoja de vida está hecha para esa posición y aparte de eso tienes que hacer un cover letter, ¿sí? Porque en el cover letter es donde tú tienes esa oportunidad de decir cómo te estás vendiendo, qué le puedes aportar a la empresa, cómo realmente le estás generando valor y demostrarles es que yo soy la persona que usted necesita. Entonces, hacer ese trabajo, redactar, escribir, no es tan fácil. O sea, a mí eso en un principio me costó mucho trabajo y además porque yo buscaba como por todos lados y como que cada vez se me enredaba qué adjetivos usar, qué verbos usar, qué cómo tiene que escribir, que la primera parte tiene que ir como los bullet points, que es lo más relevante, qué va en el primero, qué va en el segundo. O sea, esa parte y que tu hoja de vida quede con todo lo que tú quieres en dos páginas, mencionar todos los estudios, la experiencia, o sea, eso me pareció súper difícil. ¿Qué es lo más fácil? Y es que me parece que, aunque yo cogí como el camino largo, pero que después fui aprendiendo, realmente hoy en día existen muchas herramientas que le ayudan a uno a hacer ese tipo de validaciones, de revisiones. Entonces hay páginas que te permiten validar tu perfil con la posición y decir qué tanto haces match, qué tanto es el match que hay ahí, porque en la mayoría de las empresas las hojas de vida pasan por un computador y el computador ese es el que descarta y el que deja. Entonces, si tú no pasas ese primer filtro que es el computador, nunca tu hoja de vida la va a llegar a ver un reclutador. Entonces, nuestro objetivo principal es pasar ese primer filtro. Entonces, hay que ser muy inteligentes en que tu hoja de vida haga match con eso. Entonces, fácil me parece que hoy en día existen herramientas que te pueden ayudar y te pueden facilitar ese trabajo. Consejos, siempre mantener actualizado tu LinkedIn, yo creo que lo vieron. Hay que aprovechar cualquier tipo de cosas donde ustedes pueden, no desaprovechen ninguna oportunidad para conectar con gente, porque en la medida en que ustedes van conectando gente aquí en Canadá, van ampliando su red de contactos, pueden acceder a más personas, porque si no, ustedes no las ven en LinkedIn. Sí, entonces ese me parece un consejo. Además, en la medida en que uno vaya manipulando su LinkedIn, no sé si sea un hecho o no, pero es lo que yo como experiencia he tenido, porque no estuve en la parte de LinkedIn, pero cada vez que tú haces algo ahí, tú vas rankeando mejor y vas apareciendo más en las búsquedas. Entonces es muy importante que ustedes todo el tiempo permanentemente estén actualizando LinkedIn. Ahí hay una parte que habla de recomendaciones. Entonces aprovechen esos buenos contactos que ustedes tienen hoy en Colombia. Oiga, ¿será que usted me puede dar una recomendación? Yo estudié con usted, yo trabajé para usted, o usted fue mi subordinado, deme una recomendación.
todo eso va pesando y eso va creando una marca. Vamos creando nuestra propia marca personal. Y bueno, yo diría que mi último tip es siempre hablar. Lo decía Francisco, aquí no nos debe dar pena hablar. Así fue como yo conseguí en IKEA mi práctica laboral, hablando, mostrándose. No significa ser pantallero, porque yo siempre he pensado que el trabajo habla más que lo que uno puede decir. La calidad del trabajo se ve en lo que uno hace día a día, pero hablar está bien y que la gente te vea y la gente te va reconociendo por lo que eres. Y si tienes alguna duda, ves alguna oportunidad, no duden en hablar. Y así es que yo en este momento he tenido 3 promociones, hasta me mandaron de viaje para entrenarme, que todo el mundo me miraba y me decía, ¿cómo que vas a viajar? Yo sí, me mandaron para entrenamiento. Entonces, pues, ¿por qué no? Se puede, pero lo importante es hablar, es hablar. Me parece muy importante no comunicarse con la gente, hacer relaciones. No sé, yo veo gente que se queda así como que almuerzan solas, como que no miran a nadie, como que no saludan. No, nosotros somos personas sociales por naturaleza, los colombianos. Entonces hay que aprovechar esas buenas conexiones y hay que la gente te vea, que la gente te vea y te aseguro que te van recordando. Claro que sí, bueno, ahí está súper importante los tips que nos regala Claudia. Y antes de darle paso a Francisco nuevamente, ahorita Claudia mencionaba algo sobre que los sistemas que hacen el filtro inicial, sobre todo en las grandes empresas, esto es algo que mencionamos mucho en nuestro curso de LinkedIn, al cual ustedes van a tener el acceso gratuito y son los famosos ATS, los Applicant Tracking Systems. Allí les envié como un link que encontré con la descripción de qué es un applicant tracking system, cómo funciona y para qué sirve. Sin embargo, Claudia, Julián nos estaba pidiendo de pronto si tienes por ahí los links de algunas herramientas para validar esas hojas de vida. Esa es una breve explicación de qué es un ATS, pero no sé si tengas, yo sé que hay muchas, desde hacen el comparativo, esta es tu hoja de vida y esta es la posición o lo que vas a hacer o lo que quieres, a la cual quieres aplicar, cómo se, Ya los busco, digamos, pero creo que es el mismo que tú tienes, que es JobScan, ellos son los que tienen la herramienta. Ya lo bueno, busco y te lo paso. vale, listo, gracias. Entonces, Francisco, ahorita sí cuéntanos tú, ya nos has dado, a mí me encanta hablar con ellos porque lo que es Claudia y Francisco nos dan un montón de tips y yo creo que la gente está ya tomando nota. Pero cuéntanos en ese proceso de búsqueda de empleo, ¿qué fue lo más fácil, lo más difícil y qué dices, no hagan esto y sí hagan esto? Dale, yo diría que lo más difícil, y es algo que también no estamos acostumbrados a hacer en Colombia, es el proceso de la negociación. Y cuando digo negociación, en Colombia estamos acostumbrados a que nos dicen, oiga, esta es la oferta de empleo. Listo, ¿dónde firmo? ¿Sí? Y aquí se puede hacer, pero estás perdiendo una gran oportunidad. Y cuando te digo una gran oportunidad es que aquí hay muchísimas cosas adicionales al dinero que recibes como tu pago normal. Entonces, es importante que, obviamente, teniendo en cuenta el rol y a qué te estás presentando, pues vas a tener diferentes modos de pago. Puede ser un pago por horas, puede ser un contrato puede ser un contractor, que es como un contrato de prestación de servicios, o puede ser un full-time employee, que básicamente es un pago por nómina normal, como lo tenemos en Colombia. Pero normalmente en los segundos, o sea, contrato y full-time employee, tú puedes negociar con la empresa. Y es decir, inclusive en las horas también. Es decir, venga, me sirve más el horario de las 2 de la mañana a las 6 de la mañana, porque es que estoy estudiando, o yo quiero venir los sábados y domingos, o tengo estas clases. Entonces, yo diría que lo más difícil viniendo de la cultura colombiana es, a veces nos da miedo negociar, pero en la cultura canadiense se negocia, porque finalmente las empresas canadienses buscan un gana-gana. Es, si tú estás feliz en la empresa, y vamos a ponerlo esto en KPIs, vas a producir más. ¿Sí? Y para eso la empresa pues también va a ayudarte para hacer más cosas. Entonces, es un paradigma difícil de romper, pero yo digo que es importante tenerlo en la cabeza y es, aquí las empresas te dan la oportunidad, como decía Claudia, bueno, esto es lo que tengo, tú qué tienes y busquemos qué es lo mejor para los dos. Esto entonces es un paradigma difícil de romper. Entonces no les dé miedo hacerlo. ¿Sí? Y si están, normalmente aplica más en principio para los acompañantes. Si están teniendo la entrevista, el proceso de selección en una entrevista o en un puesto de contractor, full-time employee, cosas así, no les dé miedo negociar. Uno. Y dos, entiendan que están negociando. ¿Qué quiero decir con esto? Depende de las provincias, pero voy a hablar de Ontario. Aquí tenemos la salud que la cubre el gobierno, pero la salud
que cubre el gobierno no incluye todo. Entonces, normalmente con las empresas tú negocias tu seguro de vida, que no es el seguro de vida que estamos acostumbrados en Colombia. Ese seguro de vida te va a cubrir la ambulancia, quiroprácticos, medicinas, etcétera, etcétera. Esas son las cosas que podemos negociar con una empresa, ¿sí? Otra cosa que puedes negociar con la empresa, días libres, oportunidades para estudiar, días de voluntariado, que es algo que en Colombia no estamos acostumbrados, pero aquí tú puedes decirle a la empresa, venga, ¿usted tiene días de voluntariado? Sí. Y Francisco, ¿y por qué voy a hacer días de voluntariado? Vamos a ponerlo en adicional a apoyar a la comunidad, es tu oportunidad para crecer tu red de contactos. Entonces, ir a ONG, ayudar a otros inmigrantes que están llegando, conocer otras culturas. Entonces, yo creo que es algo importante y es primero, hay que entender cuáles son los beneficios de la empresa. Normalmente los ponen en el job description, ¿listo? Y cuando entendamos y vemos algo que no es, vamos donde el amigo Google le preguntamos, ¿qué es un plan 400-01? Ah, es un plan médico que hace tal. ¿Qué es un ARCP? Es esto, esto y esto. Y poder entender para saber qué vamos a negociar. Entonces, no les dé miedo, uno, y dos, entender qué se está negociando antes de llegar al momento de la negociación. Claudia lo decía, y yo creo que también es algo importante y es, o una recomendación de algo que debemos hacer, y es, no nos dé miedo hablar. ¿Sí? Y cuando digo no nos dé miedo hablar, este es un país de inmigrantes. ¿Sí? Entonces, de pronto estamos acostumbrados a que vamos a la academia de inglés y escuchamos el inglés colombiano, ¿cierto? Es decir, el inglés con el acento, el que todos nos entendemos en Colombia, vamos a la clase, nos entendemos. Y llegamos aquí y nos pasó cuando llegamos con mi esposa en el aeropuerto. ¿Sí? Entonces, vamos con el inglés, vamos con el inglés. Y el oficial de migración era una persona japonesa. Entonces es otro acento. Ahora, él fue súper bacano, nos ayudó con los papeles, se le entendía, pero tocó decirle, wait a minute, ¿puedes hablar más despacio? Y digo, oh, no problem, good. Y lo entendimos. Pero dos puntos aquí. No les dé miedo preguntar o decir, ¿me puedes repetir? Porque es un país de inmigrantes. Y dos, no les dé miedo hablar, porque a veces sentimos, y es un problema que tenemos los colombianos, somos perfeccionistas, muchas veces. No les dé miedo hablar y si a veces no se acuerdan la palabra, usen las señas, conecten. A veces a mí se me dan palabras y digo, venga, ¿cómo se dice esto? Digo, ¿cómo hago el dibujito? Y entonces no les dé miedo hacer eso, porque finalmente es un país de inmigrantes, entonces la gente entiende que no todo el mundo tiene el inglés nativo y está esa facilidad de poder expresarse, pero lo importante es que no nos dé miedo. Cosas que volvería a hacer o cosas que también recomendación. Les voy a regalar un link aquí en el chat porque vi la pregunta ahorita y es, Francisco, ¿vale la pena ser activos en LinkedIn? Y es, sí, vale la pena. Y este link que les voy a compartir básicamente es el Social Solution, Social Selling Index. Básicamente es cómo LinkedIn te está calificando dentro de la red y cómo te califica teniendo en cuenta las interacciones que haces con las personas, la calidad de contenido que haces y finalmente cómo te debería no un reclutador, pero cómo el algoritmo de LinkedIn te ve para hacer recomendaciones para ti y a otras personas con base en tu perfil. Esto incluye una cantidad de cosas, entonces es un link que pueden revisar. Esto hace parte de la versión gratuita de LinkedIn, pero el reto aquí es revisen cómo pueden mejorar su Social Selling Index, porque eso les va a marcar la diferencia cuando un reclutador está buscando personas. Cuando un contacto que ustedes no conocen decide si los acepta o no los acepta. Porque LinkedIn también hace la recomendación y cuando tienes una suscripción premium dicen, esta persona pareciera que fuera como un spammer. Pero si ustedes tienen un buen social Selling Index, casi que LinkedIn Premium va a decirle al dueño de la cuenta, acéptelo porque esta persona genera buena calidad de contenido con base a lo que usted está revisando. Entonces, trabaja en ese Social Selling Index. Y detrás de eso, y creo que lo comentaban esta mañana, perdón, la primera hora, en la charla de LinkedIn, es busquen los contactos de las personas con base lo digo yo, lo que queremos ser cuando grandes. ¿Sí? Entonces, venga, quiero desarrollarme profesionalmente X profesión, quiero seguir con mi carrera, busquen ese tipo de personas dentro de la comunidad en Canadá que les ayude a crecer. Perfecto, bueno, ahí tenemos una información bastante completa, incluso ya Francisco nos envió un link de lo que estaba hablando para poder mirar, digamos, esas estadísticas y cómo nos está viendo realmente LinkedIn. Tenemos una pregunta aquí en el chat de Paola que dice, me han recomendado que es muy importante no hablar del tema de sueldo en las primeras entrevistas, solo en el momento en que recibamos la oferta como tal, puesto que podemos generar una mala primera impresión. ¿Ustedes qué opinan, Claudia y Francisco, acerca de eso?
Pues yo no soy una experta en recursos humanos, o sea, digamos que es simplemente mi opinión personal y de pronto lo que yo he escuchado y he visto. Sin embargo, lo que pasa es que esos primeros contactos a uno le interesa como persona entender si uno hace match con la empresa. Y digamos que va un poco a lo que dice Francisco, y es que cada vez es más relevante. Es cada vez es más relevante que uno trabaje en una empresa donde a ti te haga sentido trabajar y donde tú sientes que sí vale, o sea, que tus propósitos y tus valores van alineados con los de la empresa, ¿sí? Entonces, pues digamos, si ahora las generaciones mucho más jóvenes que yo, digamos que esto lo entienden mucho, mucho mejor y digamos que a una persona ya no le importa ganar de pronto menos, sabiendo que lo que está haciendo es, tiene, tiene de pronto o tiene un impacto diferente en el medio ambiente o va más con sus valores o con su sentido o con el propósito. Entonces, por ejemplo, IKEA dice, es que yo hago cosas para de many people, o sea, yo hago para que el diseño sea accesible para la mayoría de las personas, o sea, es un propósito muy noble, ¿sí? Entonces, digamos que es más que el dinero, que uno entiende que el dinero, pero al final en el trabajo es donde pasamos la mayor cantidad de nuestro tiempo y de nuestra vida. Entonces, si uno va a estar amargado y triste y uno no le gusta el trabajo, no le gusta, entonces digamos que no tiene mucho sentido. Sabemos que lo hacemos por una necesidad y seguramente nunca será, en algunas ocasiones no será nos tocará, no será el ideal, pero digamos que uno busca eso. Entonces yo diría que, como dice Francisco, no es pecado preguntar, no es pecado decir, oye, ven, ¿y cómo son las condiciones? Pero ya después yo diría que hacia el final de la entrevista o si se presenta una segunda entrevista, de pronto tocar el tema, pues porque obviamente trabajamos por dinero, porque seguramente si no, seguramente trabajaríamos, haríamos otras cosas. Pero yo sí diría que en una primera instancia lo importante es entender si de verdad eso es lo que queremos y si de verdad nosotros nos proyectamos ahí, obviamente dependiendo del contexto. Si es una necesidad y fue la única empresa que me va a contratar, pues yo no voy a decir que no, ¿sí? Entonces, pero diría que podría dejarse como esas preguntas que están al final, si de pronto es un tema muy importante para uno decir, ven, ¿cómo serían las condiciones? ¿Cuál sería el salario o el rango salarial en esa posición? ¿Sí? Como para uno poder entender. Pero yo también pienso que de pronto es más importante otros temas antes de llegar al sueldo. Ok, perfecto. Gracias por esa respuesta. No sé si Francisco quieras anexar algo Sí, en un minuto, ya que quisiera sí, continuar con mira, el tema de, de la selección y también del tipo de vinculaciones, que yo sé que mucha gente tiene como esa pregunta. claro que sí. Mira, yo quiero poner solamente dos cosas adicionales. La primera, eh, no es, no es, no es, no es la pregunta para la primera cita, ¿sí? Pongámoslo en esa posición, exacto. La primera cita vamos a conocernos y a ver si esta relación tiene futuro. Yo diría que es una pregunta para segunda, tercera cita, dependiendo del largo proceso. Pero también, normalmente, y esto pasa, digamos, en las posiciones, casi en todas, pero normalmente siempre en el job description dice cuál es el estimado. ¿Sí? Entonces, si es por horas, te dice, venga, es $20 la hora. Si es anual, es valor aproximado entre 100,000 y $130,000 al año. ¿Sí? Entonces, ya con eso uno más o menos tiene una idea. Claro, los detalles, vamos a una segunda, tercera entrevista. Y el otro punto que quiero incluir ahí es el valor. A ver, ¿cómo pongo esto? Y es, muchas veces nos dicen, $20 la hora. Entonces hacemos felices cuentas. $20 por 40 horas, esto me va a entrar al mes. Y resulta que en el primer pago biweekly se dan cuenta de que llegó 70%, 50%. Y aquí mi punto es, los taxes aquí son diferentes. Entonces, cuando tengan ese tema del salario, y más en particular cuando estamos hablando de un salario por un año o más de horas, tengan en cuenta el tema de taxes cuando estén negociando una oportunidad laboral. ¿Listo? Listo, perfecto. Bueno, ahí está. Yo creo que para Paola una súper respuesta para que lo tengas ya en cuenta. Y yo creo que eso aclara mucho lo que ella estaba preguntando. Listo, ahorita sí, cambiando un poco, digamos, el enfoque, ya hablamos de esas experiencias del primer empleo, cómo fue la búsqueda, nos dieron tips, qué hacer y qué no hacer.
Hablemos ya del proceso de selección, digamos, en cómo fue, cómo funcionó o cómo funciona, digamos, desde su experiencia y, digamos, qué diferencias y similitudes presentan con el sistema de, digamos, los procesos de selección en Colombia. No sé si quieras empezar tú, Claudia. Pues yo dejaría a Francisco porque me parece que el proceso de él de pronto fue un poquito más, más rico en experiencia. Arranca, Francisco. Dale. Dale, Claudio. Bueno, digamos que normalmente los procesos en la empresa en la que yo estoy y pasa normalmente en la mayoría de empresas de tecnología aquí en Canadá, hablamos de 3 entrevistas, 4 si estamos hablando de un rol técnico. Y la primera es para entender si se alinea tu visión con la de la empresa. La segunda, o sea, y la primera normalmente es con el reclutador. La segunda normalmente es con el hiring manager, que básicamente puede ser tu jefe directo en tu rol. Y una tercera normalmente es con el hiring manager de hiring managers, quiere decir como tu jefe de segundo nivel o con un par del hiring manager para tener una doble evaluación. Digamos que es como normalmente funcionan. Y en caso de ser una entrevista técnica o para un rol especializado, pues normalmente hay una cuarta sesión que normalmente es en el segundo o tercer paso, pero digamos que se extiende, pero es una revisión técnica si estás hablando de tecnología, programación, si estás hablando de, por ejemplo, un trabajo para cortar metales, una prueba práctica. Entonces, siempre va a haber como esa prueba práctica si es un rol donde necesitas esa prueba práctica. Vemos que eso hablando de un proceso de reclutamiento normal. Obviamente varía mucho de la empresa. Pasa mucho aquí, por ejemplo, en Tim Hortons, en McDonald's, en Wendy's. Muchas veces llegas al local, el manager de la tienda te hace la entrevista y dice, sí, señor, usted está contratado por horas. Sí, pero digamos que en general para un rol en una empresa, cuando hablamos de un termo FTE o un contratista por más de 3 meses, sigue un proceso rígido de 3, 4 entrevistas. Ok, listo. Entonces ahí estamos como lo que nos cuenta Francisco, digamos, las empresas como tal. Y claro, digamos que hay experiencias también. Por ahí estuvimos en entrevista con el esposo de Juliana Flores, quien está conectada en ese momento con su cámara encendida. Y él nos dio una entrevista que también está en el canal y él encontró empleo por Facebook y fue una contratación inmediata y no pasó por todos esos procesos de selección. Los invito a que revisen el canal y allí está también la entrevista, él se llama Ricardo, entonces para que también le echen un ojito. Hay de todo tipo de experiencias, ya saben que cada persona es un mundo y también tiene una experiencia laboral distinta, un nivel de inglés distinto, entonces no todo debe ser como, digamos, en este momento estamos dando la información general, pero no tiene que ser, bueno, sí. Es así y todos los procesos de selección. Es que a mí no me hicieron el proceso así, Andrea, entonces estoy mal. No, simplemente son experiencias que queremos que ustedes tengan en cuenta. Bueno, pasando ya al tema y para ir cerrando, porque nos quedan 10 minutos de este webinar, hablando del tema de las vinculaciones, y esto nos da, digamos, la apertura al segundo eje temático y es la vida laboral como tal, ¿qué nos pueden contar nuestros invitados acerca de, digamos, en Colombia existen diferentes tipos de vinculaciones laborales. Tenemos la vinculación por contrato de trabajo, prestación de servicios o por obra labor. ¿Qué tipo de vinculaciones existen en Canadá? Digamos, ¿ustedes han tenido alguna experiencia con ese tipo de vinculaciones? Bueno, yo lo que he visto desde la experiencia es que se ve mucho, sobre todo en temas de retail, se ve mucho el manejo de horas. Digamos que para mí todo eso fue súper nuevo, pues porque trabajar 12 a 20 horas, entonces son rangos de horas, entonces bueno, digamos que existe esa versión. Después también está, yo ya pasé por, también fui aumentando el número de horas, yo estaba súper contenta cuando de un momento a otro, pues me dieron la buena noticia de que pasaba a ser un contrato por salario. Entonces ya, digamos que los beneficios son diferentes, las vacaciones ya son pagas, porque por un trabajo por horas no tienes vacaciones. Nosotros no recibimos primas, por ejemplo. Eh, ¿Hay algún tipo de bonificación? Obviamente estoy hablando desde la empresa que yo conozco, ¿no, Francisco? Porque me imagino que todas también son diferentes, pero según lo que yo entiendo, no hay ese tipo de beneficios como recibimos en Colombia, que son primas, eso no hay. Sí hay una bonificación anual por cumplimiento de resultados, que digamos que
que también lo veo aquí en IKEA. Y pues ya digamos un contrato por horas a un contrato por salario, pues digamos que tiene esas diferencias, cada uno con sus beneficios. Ya un salario ya tiene como un plan completo de beneficios, incluidos los días de vacaciones, porque los otros no, días pagos de vacaciones. Y en este momento, pues yo estoy trabajando para obtener una certificación como instructora de pole dance, que resultó ser mi nuevo trabajo. Entonces, porque aquí todo se necesita certificación, entonces también estoy preparando mi certificación y ese va a ser un contrato de prestación por servicios, ¿sí? Entonces es diferente, estoy aprendiendo cómo funciona el tema de prestación de servicios, pero digamos que yo veo muy similar como eso a lo que tenemos en Colombia. No sé, Francisco, tú qué conoces al respecto. Totalmente alineado contigo y digamos que, exacto, ahí yo lo haría de tres grandes casos. Horas, como lo decía Claudia, las de horas pueden ser por dos formas, básicamente horas que te pagan en cash, en dinero, tan pronto acabas tu jornada, u otras horas que te las pagan biweekly, entonces cada semana, cada 2 semanas te hacen la recuperación y la empresa te transfiere. Eh, Obviamente, y digamos que es un tema muy personal, pero yo personalmente prefiero no la de cash, porque la de cash se da para que pues tú oficialmente no estás vinculado a una empresa, ¿sí? Sino que vas y haces un trabajo y sales. Y si nuestra intención es poder quedarnos en Canadá, pues el hecho de pagar impuestos y declarar qué estamos haciendo, pues va a ayudarnos también para demostrar que somos unas personas transparentes, ¿no? Que es lo que pasa cuando hacemos horas y nos las pagan en una planilla biweekly. Pero es el primer modelo. Como decía Claudia, pues como es horas, si no quieres ir a trabajar hoy no vas y no recibes pago. ¿Sí? Entonces no se hablan de vacaciones, no se hablan de incapacidades, no se habla de beneficios. Hora trabajada, hora pagada. Después de eso viene el de prestación de servicios, que básicamente es que tú, y hablemos en Colombia, te registras como independiente, haces unos aportes a pensión y a la salud de Ontario, como decir en Colombia EPS, salud, ARL y pensión, más o menos, y la empresa te paga a ti mensualmente, pero ella descuenta, creo que ya funciona así en Colombia, que ella descuenta del valor de tu pago. Entonces dicen, venga, usted le pagó $3,000 al mes por prestación de servicios, menos sus pagos o menos sus descuentos que ya envía directamente al gobierno. Entonces, esto es un neto para pagar. Y el tercero, digamos que es lo que uno llamaría en Colombia un contrato a término indefinido, y es básicamente un contrato donde tú tienes un salario anual, donde estás acordado cada cuánto te lo van a pagar, normalmente biweekly. Y eso pues obviamente te da beneficios adicionales, días de pagos, tus días de vacaciones, más días de PTO, más bonificaciones, más comisiones, más seguros para ti y tu familia, seguros dentales, depende de las compañías, pero tienes digamos que todos los beneficios de un contrato indefinido en Colombia, que Dios no lo quiera, te cancelan el contrato, pues tienes derecho a un severance package, que es como una indemnización, o sea, hagan de cuenta el mismo contrato en término indefinido en Colombia. Entonces, yo diría que a grandes rasgos hay esos tres tipos de contrato que día a día puede uno tener aquí en Canadá. Perfecto, bueno, y ahí abarcamos un tema importante y fue la estructuración de eso, ¿no? Como que, bueno, ¿cuáles son los tipos de contratación? Que era lo que queríamos saber y digamos que incluye cada uno. Pues yo sé que la gente, digamos, quiere saber eso. Y bueno, para ir cerrando entonces ya con esta última pregunta, nos gustaría saber cómo funciona el tema de el clima laboral o el ambiente laboral. Hay unas diferencias, ¿no? También por la cultura. Culturalmente yo sé que muchos de los que se han ido han tenido unos choques culturales impresionantes. Yo, digamos, a título personal lo viví en Estados Unidos. La puntualidad. Francisco me decía el otro día que si llegabas, ¿cómo era? En puntual, ya llegaste tarde. Entonces, digamos que, ¿qué nos pueden contar acerca de ese tema del ambiente laboral y la cultura laboral en Canadá? Bueno, sí, ahí tienes absolutamente toda la razón. Fue de las primeras inducciones que me hicieron cuando llegué a la empresa. Entonces la persona me dijo, nosotros si tú empiezas tu turno a las 9 de la mañana o digamos 9:30 de la mañana, a las 9:30 tienes que estar en el piso de venta. No tienes que estar apenas llegando para marcar y entonces comienzas y te quitas la chaqueta y entonces te acomodas y entonces pasaron 15 minutos hasta que llegas a tu lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, digamos que ella fue muy clara en eso. Eh, También yo siento que aquí uno va a trabajar y yo también creo que es por el número de horas que se trabajan. En Colombia trabajamos 48, aquí se trabajan 40, pero cuando uno va a trabajar, las 8 horas se trabajan. O sea,
Y realmente es que uno trabaja, 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 porque yo por lo menos tengo 2 descansos, cada uno de media hora, uno es pago, el otro no, y es media hora. O sea, no son 45 minutos, no es como en Colombia que teníamos una hora de almuerzo y se convertían en dos, y que nos fuimos a charlar y a tomar el cafecito. No, realmente ese tema, realmente uno viene a trabajar, ¿sí? Realmente. Entonces las horas son bastante productivas. Entonces yo también, ahí es donde uno comienza a ver las horas y porque a nosotros nos toca trabajar 48 horas, porque perdemos 8 horas. Entonces, eso por un lado. Sé que también es un poco a nivel de las empresas, el ambiente he escuchado, porque digamos que yo no lo veo, pero he escuchado que la gente a veces es como medio parca, uno como que quiere saludar y uno es como reina de belleza, hola, ¿cómo están? Entonces, pero hay gente que es súper parca, no te responde el saludo, entonces a uno eso como que lo toca un poquito, pero yo sigo insistiendo, yo todas las mañanas saludo a esa persona que nunca me saluda, no importa, pero digamos que uno sí ve ese tipo de cosas, gente muy amable, otra que no, pero en general uno como que se saluda, hola, pasa mucho las charlas cortas, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Uy, sí, el clima, sí, hizo frío, hizo calor. Eh, bueno, y hay que ser mucho más cuidadoso con los temas en los que uno trata, ¿no? Entonces, digamos que a veces algunas personas me pedían perdón, qué pena, pero ¿de dónde es que tú eres? Pues porque como el tema de la discriminación y entonces, y el tema de los géneros y ahora con tanta cosa que está en el mundo, pues entonces aquí la gente es un poquito más delicada, ¿no? Entonces no puedes preguntarle cuántos años tiene o qué orientación sexual, o si está casado, o si no está casado. O sea, realmente a menos de que haya cierta confianza, ese tipo de cosas se pueden dar. Digamos que hay que tener cuidado, pues porque uno a veces puede preguntar más de lo que debería. Entonces hay que tener cuidado. Mm, y yo creo que y bueno, y también hay otras cosas que a uno le parecen así, pero muchos lugares, por ejemplo, dicen, no, este es un lugar libre de fragancias. Entonces, pues porque aquí todo el mundo tiene alergias de algo, entonces si de pronto tú llegas con las cremas de Victoria's Secret o qué sé yo, y te aplicas en las manos y estás alrededor en una oficina alrededor de gente, entonces es que eso huele demasiado, entonces digamos que la gente es un poco más sensible, diría yo. Pero a mí, digamos que yo no lo he visto tampoco, pero sí he escuchado de gente que le ha tocado. La gente a veces no comparte mucho, la gente, por ejemplo, he escuchado, no me ha tocado tampoco, pero la gente lleva su comida y come en el puesto y no salen a ningún lado y se están ahí. Pues también con el tema de la pandemia y todo eso, eso como que se multiplicó. Entonces digamos que la gente no es como nosotros que, hey, vamos a almorzar. Entonces no, eso no, es como que cada uno está ocupado de lo suyo, realmente uno está en el trabajo y es trabajando. Si quieres tener vida social, realmente es fuera de la empresa. Eso es como lo que tengo para Perfecto. decir. Listo, vale. Y Francisco, ya para cerrar, cuéntanos cómo, desde tu experiencia, ese ambiente laboral. Yo creo que 3 puntos. Número 1, sí, son 8 horas trabajando, como lo dice Claudia, ¿sí? Entonces tú te vas a dar cuenta, ¿por qué? O sea, tú puedes ir a tomar cafecito, tomar un ratico del pelo, pero al final del día te vas a dar cuenta que muchas cosas son orientadas a objetivos, ¿sí? Entonces tú te das cuenta que la gente sale a la oficina a las 5, ¿sí? Punto, a las 5 está todo apagado. Entonces, si tú te quieres quedar una hora más, pues es tiempo que no estás usando con tu familia, ¿sí? Y finalmente es una de las cosas más bonitas en Canadá. Y pasa mucho al principio. Hoy, en Colombia no empezaba a las 8, terminaba a las 6. Aquí es a las 9, media hora de almuerzo y a las 5 te vas. Entonces tienes que empaquetar todo lo del día en esas horas y ser productivo. Entonces, eso es importante. Número 2, la multiculturalidad es tremenda. Entonces, yo, por ejemplo, en mi equipo de trabajo tengo 15 personas y tengo nada más 3 canadienses. Sí, tengo gente de la China, de Japón, de Pakistán, de la India, y eso hace que tú empieces a entender cómo las otras culturas trabajan, porque no todos trabajamos igual, ¿cierto? Entonces, por eso a veces uno se empieza a pensar, oiga, pero es que no me tuteaste. Eso déjalo en Colombia, porque aquí no puedes coger las cosas personales. Y de hecho el mismo inglés no tiene tuteo y usteo, no, es you, that's it, do it, that's it. Entonces, esos son temas que nos toca empezar a entenderlos y que nos toca entender cómo las culturas y las diferentes culturas hacen las cosas para mantener, digamos, ese tema de tener un buen ambiente laboral. Y lo tercero, ya para cerrar, es, como lo decía Claudia, pues en la empresa o en el trabajo, salvo que tengas mucha confianza, no es prudente tener un tema, una conversación personal.
¿cierto? Es más bien más orientado a negocios, a hobbies de pronto un poquito, si ya tienes confianza, pero normalmente no vas a encontrar temas, algo, gente que tiene mucha confianza, oiga, ¿cómo te fue el fin de semana? ¿Qué hiciste con tu esposa, tu familia? Porque realmente son cosas que no pasan en la familia y se mantienen como en el círculo personal, que normalmente no está en la compañía. Diferente a, venga, es que un puente, vamos a tomarnos, vamos a un lugar, comemos algo, de pronto se rompe un poquito, pero normalmente por las mismas culturas, las culturas son, este es mi círculo laboral y este es mi círculo personal y normalmente quiero tenerlos separados.